a dos invitados muy especiales, al profesor Julián Cortés. Él es investigador, director y productor. En este momento es candidato al doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad wow, no lo sé pronunciar muy bien, me disculpan, pero es, bueno, no sé, en holandés, ¿no? Wageningen University Research en Países Bajos, y además es excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ¿no? Y también tenemos al profesor Gerard, de la misma universidad, quien dirige la tesis de doctorado del profesor Julián, y que nos viene a acompañar también el día de hoy para darnos esa visión internacional a situación de la política colombiana, del post-acuerdo, y también pues del documental que vamos a presentar, que nos cuenta un poco este proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC. Entonces, demos la bienvenida tanto a Julián como a Gerard para que nos cuenten todo este proceso tan interesante de reincorporación, ¿no? Lleno de dificultades, de obstáculos. Conocemos bien pues, la ralentización o el incumplimiento del acuerdo, también los constantes asesinatos a los firmantes comprometidos con la implementación de los acuerdos, y en general, pues, de líderes sociales en los distintos territorios, ¿no? Entonces, bueno, demos paso a estos dos invitados para que nos cuenten este proceso de investigación y un poco nos introduzcan en el documental. Entonces, Julián, Gerard, bienvenidos. Sí, buenas tardes, buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en Holanda. Sí, ya son las 5:41 de la tarde. Sí, un honor para mí poder participar de este seminario de la Universidad de La Sabana. Sí, Angélica, Aurora, gracias por anunciarnos. No sé cómo procedemos. Introduzco un poco, digamos, el proyecto de Julián. Julián, ¿te parece? Sí, perfecto, Gerard, me parece bien. Muy bien. Bueno, la historia de Julián como estudiante de doctorado se remonta, digamos, ya hace unos buenos años, se puede decir. Como probablemente saben, Julián, ¿no? Excombatiente de la FARC-EP, termina, digamos, en el exilio en Holanda, en Bélgica, Holanda, y una vez acá, él se dedicó, digamos, a hacer una maestría en desarrollo rural que yo le supervisé, sobre, digamos, las experiencias que tuvieron los diferentes comandantes de las FARC-EP cuando ellos dominaban, controlaban territorio, ¿sí? Digamos en los años, bueno, 60, 70, 80, en fin, 50 años de dominio de algunos territorios en la República de Colombia. Bueno, entonces, para tal efecto, él fue a La Habana cuando estaban, digamos, en pláticas, ¿no? La gente del gobierno, la gente de la FARC-EP, y tuvo oportunidad de conversar, digamos, abiertamente con, pues, la mayoría de los comandantes. Esto resultó en una muy bonita tesis donde relata, digamos, las experiencias que ha tenido la gente, digamos, en 50 años de insurgencia. Terminando la tesis, Julián consiguió fondos para hacer una maestría, un doctorado, también aquí en la Universidad de Wageningen, que lleva como título Economía Solidaria como estrategia de paz en Colombia, ¿no? Y en este doctorado lo que intenta Julián es en realidad, digamos, darle seguimiento, ¿no? al teje y maneje cotidiano, ¿no? De cómo se arma, cómo se construye la paz en diferentes escenarios, ¿sí? Uno de ellos, lo van a mirar más al rato, es el caso de Mutuatá, ¿no? De la fortuna,
donde un grupo excombatientes del Frente 58 de la FARC-EP, que en su momento, digamos, se les asignó un lugar en Córdoba, ¿sí? en El Gallo, una ETCR, una ZBTN, como se llamaban en aquel entonces. Bueno, después de un tiempo quedaron muy desilusionados simplemente porque no había nada de infraestructura. Además, bueno, ese era un nido de paramilitares. Entonces, muchos de ellos, alrededor de 60 individuos, optaron por irse de la zona y mudarse a una NAR, ¿no? Una nueva área de reincorporación en Mutatá, ¿sí? Entonces, él lo que hace, Julián, es darle seguimiento, digamos, a este proceso de mudanza primero, y después de lucha en realidad, ¿no? De esta gente que se va a Mutatá, que en realidad, bueno, está donde da vuelta el viento, ¿sí? Está muy lejos de todo, muy lejos de los mercados. Y él, digamos, documenta cómo esta gente en Mutatá, al principio, bueno, pues se siente muy desilusionada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, claro, al principio se les trató dizque de ayudar, ¿no? A través de diversas intervenciones de ONGs, por ejemplo, donde se les daba todo tipo de entrenamiento, ¿sí? Para convertirlos en realidad en buenos empresarios, en empresarios nobles, ¿sí? Que pudieran, digamos, hacerse valer por sí mismos, preferentemente de forma individual, en el mercado. Obviamente que esto pues no se puede, ¿sí? Una cosa es competir, digamos, en el mercado cuando uno está cerca de las grandes urbes, ¿no? Donde existe un mercado, digamos, para productos agropecuarios. Otra cosa es, digamos, estar en ETCRs y en NARS, ¿sí? Que por lo general están muy alejadas de los centros urbanos, ponerse a producir y después tener que vender a precios competitivos. Eso es, pues se puede decir que imposible. Sí, entonces, ¿qué fue haciendo la gente? Bueno, pues lo que se conoce en Colombia como el rebusque, ¿sí? Pero no es un rebusque así al azar, ¿sí? Sino que es un rebusque en un contexto, ¿sí? En un contexto donde la gente anhela, digamos, realizar, llevar a cabo un sueño, una utopía por la que muchos de ellos pelearon durante mucho tiempo. Sí, entonces, poco a poco, ellos en Mutatá han ido, digamos, forjando un tipo de economía local, solidaria, circular, em, y han ido, digamos, así como formando una forma de hacer las cosas que es relativamente autónoma, ¿sí? De lo que les está proponiendo el Estado colombiano. Sí, entonces ellos están, bueno, como dice el documental, tejiendo autonomía, em, no como respuesta, digamos, otra vez, sí, al azar ante las circunstancias, sí, que son muy difíciles y que todos conocemos, sino como una respuesta bastante, digamos, racional, se podría decir, ¿no? Ante la coyuntura actual, ¿sí? De la implementación de o la no implementación o la ralentización, como acaba de decir ahora, de la implementación de los acuerdos de paz. Bueno, antes de pasarle la palabra a Julián, un pequeño dato. Julián está cumpliendo hoy sus 18 primaveras, así es que, bueno, pues un aplausito para Julián. Sí, felicitaciones, Julián. Bueno, Julián, muchas gracias. te paso la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación que nos hizo ahora y por abrir este espacio para poder presentar los resultados de esta investigación que pues de alguna manera también tratamos de innovar por mi iniciación, tal vez por motivo de las razones del conflicto y de las necesidades políticas del momento en temas comunicativos,
me acerqué en un momento dado en Europa al trabajo con el video y con el periodismo pues a través del uso del video, y quisimos como meter ese enfoque también para el doctorado, tratando como de innovar o de seguir esta corriente muy reciente de la videoetnografía, que de alguna manera puede ofrecer y brindar y difundir los resultados de una investigación tal vez de una manera un poco más amplia que lo pueda hacer un paper. Entonces, paradójicamente, esta es tal vez el quinto preestreno que hacemos de este documental. No lo hemos podido hacer presencialmente como quisimos hacerlo directamente en el NAR de Mutatá, de San José de León, que fueron los protagonistas, pero por razones de la pandemia no se ha podido hacer. Pero lo interesante es que a lo largo, después de realizado el documental, hemos hecho ya 5 preestrenos con una aproximada cantidad de personas que se han acercado a ver, de unas 2.000 personas por hecho a través del canal de YouTube. Y pues es interesante ver que tal vez aún todavía esperamos que se pueda difundir mucho más masivamente cuando la videoetnografía esté publicada en un journal de videoetnografías, pero aún así vemos que el impacto definitivamente es mucho mayor. Nos hemos acercado a un público mucho más amplio que el público académico. Actores sociales, incluso excombatientes de FARC, hemos llevado este documental en los territorios y de alguna manera pues vemos que sí es una forma muy distinta y muy novedosa y tal vez mucho más efectiva de dar a conocer los resultados de una investigación. Entonces, por eso nos metimos a hacer esto. La experiencia que tuvimos ya un poco centrados un poco en lo que ha sido Mutatá, la experiencia que tuvimos allá de la reincorporación. Yo también trabajo en Ecomún, que es Economías Sociales del Común, la cooperativa de reincorporación de FARC, y hago parte del Comité de Educación. Y como parte de esa pedagogía que nosotros hacemos, pues viajamos a los territorios tratando de identificar cuáles son las necesidades y tratando de alguna manera de solucionar y dar alternativas para esas dificultades. Pero también tenemos un proceso de investigación de lo que nosotros escribimos también. Próximamente va a salir publicado un artículo hecho por el Comité de Educación para la Universidad La Salle y tratamos como de reflexionar de lo que está pasando, y parte de esas reflexiones quedan plasmadas en el documental que ustedes van a ver ahora, pero también en las reflexiones que hacemos en espacios como este. Una de las reflexiones que quería traerles en este espacio, en este momento, es ver cómo la reincorporación de las y los excombatientes de las FARC se ha hecho mayoritariamente desde abajo. Ha habido todo un proceso de ralentización. Nosotros hablamos de una política de plan tortuga de la reincorporación, que no ha permitido que la reincorporación se dé como se esperaba y como estaba escrito en los acuerdos. Entonces, por un lado, una entrega de los objetivos de la reincorporación a la cooperación internacional. Entonces estamos a manos de lo que puede hacer la cooperación internacional, pero no hay un esfuerzo visible del gobierno en cuanto a presupuesto y en cuanto a solucionar los graves problemas de la reincorporación, como lo es el problema de la tierra. No existe una solución concreta por parte del Estado. Hasta ahora tan solo 2 terrenos han podido ser comprados, y la mayoría de los proyectos productivos de los excombatientes de las FARC pues tienen unas raíces profundas en el agro. Entonces tú no puedes reincorporar gente de origen campesino cuyos proyectos productivos en su mayoría son relacionados con la tierra cuando no tienes tierra. Entonces ahí hay un punto fundamental, y pues el documental plantea cómo una comunidad, al ver esta situación, se plantea de manera colectiva y participativa la decisión de cambiarse a un territorio y decir la reincorporación la vamos a hacer nosotros con o sin el Estado. Entonces aquí hay un ejercicio de autonomía muy interesante. De hecho, nosotros tomamos como referencia
Arturo Escobar en su más reciente libro que habla sobre el diseño de la autonomía de procesos autonómicos, y planteamos la necesidad de visibilizar este tipo de casos, que no es el único en FAR, afortunadamente hay más. En el Cauca tenemos ejemplos muy interesantes de que la gente está resolviendo su reincorporación por sí misma, ¿no? La mayoría de proyectos productivos que incluso sacan pecho a la ARN, como la cerveza La Trocha, la cerveza La Roja, las maletas por allá de Anorí de Martín Batalla, la miel, todos esos son procesos autogestionados. Y pues afortunadamente esto demuestra por un lado la intención de la mayoría de las personas reincorporadas en continuar con la implementación de los acuerdos de paz, pero también muestra la intención pues evidente en el particular de este gobierno de hacer trizas los acuerdos. Sin embargo, el panorama también, a pesar de todas las condiciones que ustedes conocen de la violencia contra los reincorporados, de los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros y exguerrilleras, pues la gente todavía tiene una expectativa y una esperanza muy concreta de continuar en este proceso, y yo creo que eso es muy valioso de contar en este espacio. Entonces, eso sería, pues creería yo que si hay alguna pregunta de parte de ustedes que quisieran que nosotros ampliáramos, entonces, pues con mucho gusto. Sí, Julián, quiero hacerte una consulta particularmente a ti. ¿Cómo ha sido trabajar desde de la mano de una guía internacional en un tema que es tan local, en un tema que nace tanto de la perspectiva nacional, desde el conflicto propio colombiano? Bueno, pues yo les digo, yo de mi experiencia, de lo que he descubierto de poder estudiar en el exterior, porque de tener ese privilegio, yo soy consciente que yo soy un privilegiado entre los colombianos y un privilegiado mucho más entre la población excombatiente. Yo considero que ha sido muy valioso en términos de conocer otros enfoques, en particular la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Wageningen. Es una escuela bastante crítica de la sociología, en especial del desarrollo. Creo que he aprendido bastante porque, de hecho, paradójicamente en Holanda me acerqué mucho a lecturas de autores latinoamericanos, ¿sí? Paradójicamente, y es muy bonito ver que en muchas de las clases en Holanda citan a Orlando Falsborda, por ejemplo, para el tema de investigación a acción participativa. Se citan los autores que critican el neocolonialismo, como Dussel, como este peruano que no recuerdo el nombre, pero digamos hay y Arturo Escobar, por ejemplo, para hablar del desarrollo en siglo XXI tenemos que leer a Arturo Escobar, y Arturo Escobar es colombiano y lo vine a conocer precisamente en Holanda. Entonces eso nos llena de alguna manera de alegría de que también desde América Latina se está generando un nuevo conocimiento que otros países, en especial los países europeos, están tomando. Y aparte de eso, pues también muchos más autores que hablan, por ejemplo, de procesos, en este caso procesos de paz de África, de Nepal, de todos los países que han tenido conflicto, y esa amalgama de conocimiento, pues de todas esas experiencias, en el caso de acá de la reincorporación y procesos de construcción de paz alrededor del mundo, pues me ha brindado bastantes puntos de vista, ¿sí? Conocí también un académico holandés que desafortunadamente murió el año pasado, que hizo un trabajo espectacular sobre el proceso de paz en El Salvador, que uno mira ese enfoque y particularmente él también tenía una experiencia activista en estas guerrillas salvadoreñas y tuvo una mirada muy crítica a ese proceso, y de alguna manera yo aprendí también a mirar de manera crítica el proceso, porque había uno de los riesgos que yo sentía y que era evidente y que muchos de los académicos sienten al ver un militante o exmilitante de una guerrilla hablar sobre su propio grupo, pues uno de los riesgos es terminar uno siendo panfletario
y hablándose a sí mismo y no mirando los posibles errores o equivocaciones que nosotros también como excombatientes tenemos. Entonces, en ese sentido, aprendí también a tener una mirada crítica de esta visión, y creo que hemos hecho un buen ejercicio de lo que he visto en los artículos que estamos preparando, de tener una mirada también crítica hacia el interior, porque el problema del éxito de un proceso de paz desde la izquierda, pues siempre se le va a echar culpa a la derecha de que la derecha es la responsable de todo, que en cierto modo sí, obviamente lo es, y hay una intención velada desde la derecha de acabar con los acuerdos de paz y como dijo este señor Londoño, de hacer trizas los acuerdos. Pero también desde la izquierda hay cierta agencia que de alguna manera obstaculiza o no permite que los procesos se den como uno quisiera. Entonces, si uno mira las cosas desde ese punto de vista con una posición académica y crítica, pues yo creo que el resultado puede ser bastante bueno. Espero cumplir con esa expectativa al final de terminarla en menos de un año, y bueno, pues eso yo creo que es uno de los aprendizajes valiosos. Lo otro, pues que también veo muy importante, es que dos de mis supervisores, tanto Gerard como Gema, han tenido mucha experiencia en América Latina. Gerard tiene un trabajo bastante amplio en el tema del Amazonas, con los indígenas, con los pueblos indígenas en el Amazonas, y la profesora Gema con el tema del zapatismo, que es una mirada también a otro grupo revolucionario en América Latina que ha tenido pues un impacto bastante fuerte en la última década. Entonces, esas miradas pues han sido muy valiosas para enriquecer este proyecto, y creo que he aprendido bastante. Muchísimas gracias, Julián. Pues nos interesaría también conocer la visión del otro lado de Gerard con relación a esa mirada desde el exterior de este asunto local. Ya tú, Julián, nos decías un poco cómo desde Europa pues se utilizan estos autores latinoamericanos, se tiene un conocimiento de otros conflictos o procesos revolucionarios en distintas partes del mundo, pero también sería interesante escuchar a Gerard que nos cuente él cómo ha sido su proceso de acompañamiento de esta investigación, su interés en este caso particular colombiano, cómo lo ve, qué piensa, y para luego de esto dar paso a otras preguntas que tenemos por acá. Sí, bueno, pues más allá de lo que ha dicho Julián en este momento, yo creo que fue importante para él salir de Colombia. Aquí en Holanda tenemos un dicho que dice algo así como, ya traducido, que lo último que sabe el pez es que nada en el agua. ¿Sí? Entonces, es importante en un momento dado, ¿sí? Obviamente que es una metáfora, salir del agua, ¿sí? Para darse cuenta que uno es pez. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el caso de Julián, que yo creo que aprendió a reflexionar sobre, digamos, el proceso que llevó a la insurgencia, pero también después el proceso que llevó a la bueno, a la firma del tratado, de los acuerdos de paz. ¿Sí? Yo creo que fue bastante beneficioso para él. La otra parte de la pregunta, bueno, para nosotros es importante tener estudiantes de doctorado, de maestría de otros lugares del mundo, porque nos mantiene un poco despiertos, por así decirlo, ¿sí? Aquí en Holanda, yo me acuerdo una vez llegó un compañero peruano. Yo lo fui a recoger al aeropuerto, y cuando veníamos en tren a Wageningen, que son como 100 kilómetros, el tipo miraba para afuera y todo bonito y decía, oye Gerardo, dice, pero Holanda ya está listo. Ya no le hace falta nada. O sea, el desarrollo aquí en Holanda ya no es necesario. Bueno, obviamente que lo es. Pero, digamos, es un poco el problema que tenemos nosotros en Holanda, es que nos volvemos a veces así como muy teóricos, ¿sí? Porque aquí no pasa nada, ¿sí? O casi nada, por así decirlo.
Entonces, yo en lo personal, bueno, pues me gusta, sí, involucrarme en todo tipo de procesos en las tierras que yo quiero, sí, Colombia, México, donde crecí. Eh, Uno adquiere, no sé, compromisos, sí, con países primero, pero con movimientos, sí, sí, acto seguido. Entonces, pues sí, se puede decir que desde que conocí a Julián me he ido acercando al movimiento. Me he ido metiendo, he estado haciendo lo mío, ¿no? Desde diferentes, digamos, aristas para tratar de impulsar el proceso de paz, eh, mal o bien. Sí, es un poco lo que podría decir en este momento. Ok, muchísimas gracias, Gerard. Por acá también nos preguntan, pienso que aunque está dirigida la pregunta a Julián, pues puede ser interesante para ambos. Nos dicen, ¿cómo podemos las universidades colombianas contribuir con el proceso de transformación que necesitan nuestros territorios? Y luego, si podrían darnos algunas ideas para inspirarnos en este sentido. No sé si Julián quiere empezar o Gerard. Bueno, la pregunta es para Julián, ¿no? La pregunta de Diana. Entonces, primero Julián, después yo te... Bueno, gracias, Gerard. Pues bueno, yo creo que parte de esa reflexión pues es muy pertinente porque es una reflexión que nos hemos venido haciendo a través de todo este proceso de investigación. Mi proyecto es un proyecto de investigación-acción en el cual yo como investigador también cumplo un rol dentro del Comité de Educación y cumplo un rol de alguna manera mucho más allá de recolectar datos e información para mi proyecto de doctorado. Entonces también hay un rol de trabajo pues obviamente limitado al tiempo y al tema económico, pero he cumplido un rol de acompañamiento en algunas organizaciones y en particular al proceso de común. Y evidentemente, y en el comité de educación. Y evidentemente, pues paradójicamente, siempre que se acercan, yo le comentaba eso a Aurora en alguna conversación que tuvimos, siempre que se acercan, y en estos 2 años o 3 años, se nos han acercado cantidad de gente, no solo al partido, sino también al común, cantidad de investigadores acercándonos y nos dicen, nosotros queremos hacer investigación con FARC, con el proceso y todo eso. Y nos hemos dado cuenta, y esa es parte de mi reflexión que incluso quiero plasmarla en un papel, en un documento, en un paper, es esa reflexión respecto al quehacer del académico. Y yo creo que cuando la gente pregunta qué puede hacer las universidades y qué puede hacer las universidades para apoyar el proceso de paz, yo en este momento puedo resumirlo en una palabra: no usarnos. Porque es muy complicado, y lo digo de manera crítica, por la cantidad de gente que nos llega de común. Es muy frecuente ver el académico llegando y dicen, miren, señores de las FARC, queremos entrevistarlos, hacerles una entrevista para esto. Al principio la gente era muy receptiva. En todos los ETCR llegaban académicos intelectuales a hacer investigaciones y todo esto. Pero con el paso del tiempo la gente se empezó a cansar. Y se empezó a cansar porque llegaba el académico, llegaba el intelectual, entrevistaba a 2, 3, 4, 5 personas y se iba. Y, bueno, ¿y la comunidad qué le queda? Entonces el académico y el papel del intelectual debe ser reflexionar, bueno, ¿cuál va a ser nuestro papel en serio como académicos cuando llegamos a hablar con una comunidad? Es llegar a extraer información, extraemos la información, llegamos, nos vamos y todo, sacamos nuestro paper y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser nuestro rol más allá de sacar nuestro paper? ¿Cuál va a ser nuestro rol más allá de contar una historia, recoger una información en lo que ha llamado de Sousa Santos, de ese extractivismo epistemológico de las comunidades? Y mientras tanto, los intelectuales de alguna manera pues cumplen un rol secundario y mucho menos protagonista que lo que tienen los líderes sociales y las mismas comunidades. Entonces, eso me parece muy relevante. Yo le decía a Aurora que es importante generar procesos de investigación. No todo tiene que ser investigación-acción, tampoco quiero ser, digamos, radical en ese sentido, pero sí debe haber algo que se le retribuya a la organización con la que tú estás trabajando. Entonces nosotros llegamos a un momento que en el común dijimos, bueno, cada vez que llegue alguien vamos a, listo, colaboramos, pero usted debe traernos algo a cambio. Entonces háganos un taller,
explíquenos una charla o un conocimiento que usted tenga, tráigalo y explíquelo a común, algo así. Y que el informe final también lo socialice con nosotros. Incluso nosotros trajimos a algunos compañeros de Wageningen y que vinieron a hacer su trabajo y desafortunadamente nos faltó ese proceso. Solamente una compañera nos envió el documento en español y pudimos socializarlo internamente y bueno, ahí hubo algo que pudimos al menos disfrutar de o entender qué fue lo que esa muchacha realizó en la investigación. Pero desafortunadamente la actitud de la mayoría de los académicos que llegan a acercarse a las comunidades, yo estoy seguro que no solo con FARC, sino con las comunidades, los grupos sociales, las comunidades indígenas, es ese problema. Entonces yo creo que la reflexión hacia nosotros de qué podemos hacer desde las universidades es acercarnos, pero de una manera muy proactiva, tratando de buscar no solo mi interés académico, sino también cómo podemos aportarle a la comunidad que sea una investigación pertinente, que de alguna manera invite a reflexionar y ponga también a los actores como coinvestigadores también, ¿no? Entonces, eso también es fundamental. Algún proceso muy bonito que hicimos en este proyecto fue que uno de los artículos que va a aparecer pues, en mi tesis de doctorado fue escrita por a 5 manos, entre 3 excombatientes y 2 chicas que hacen parte del comité de educación. Entonces, un trabajo muy enriquecedor porque la gente en los territorios tiene conocimiento. El problema es que ellos lo hablan, pero no lo escriben y nosotros como intelectuales escribimos el documento y nos ganamos las flores. Ahí hay una crítica bastante fuerte porque la gente tiene mucho conocimiento, sino que no usan la forma escrita para transmitir lo que ellos saben. Y nosotros como intelectuales lo que hacemos es plasmarlo en un papel. Entonces hay que darle reconocimiento y a mí me parece fundamental que estos procesos y que la gente que se acerque al menos un reconocimiento en la coautoría del documento que saque es fundamental. Les cuento una última anécdota de hace unos días de una institución muy reconocida de Estados Unidos. Se acercaron a mí personalmente y me piden y me hacen una serie de preguntas, me piden que si podemos encontrarnos, que ellos necesitan hacer una evaluación de cómo está la implementación del acuerdo de paz. Entonces, listo, con mucho gusto. Me envían una serie de preguntas y son las mismas preguntas que yo me he hecho o algunas muy parecidas a las que yo me he hecho en mi proyecto de doctorado. La diferencia es que ellos ganan en euros, en dólares y un salario bastante alto y nosotros les brindamos la información y para el común ni para nosotros como miembros del Comité de Educación no llega absolutamente nada. Entonces, quiero comentarles esa anécdota porque justo parte de la discusión actual que tenemos dentro del Comité de Comunes, bueno, con nosotros cómo vamos a actuar cuando llegan gente a pedirnos información de la cual nosotros somos ya de alguna manera primeros testigos de primera mano de ese proceso y nos piden la información, otros hacen unos documentos, se ganan unos salarios y nosotros en el común seguimos siendo todos voluntarios. Eso es una de las partes muy fuertes que la gente cree y digamos algo que lo coloco como paréntesis, es que a raíz del proceso pasa a las FARC y a común le ha llegado muchos recursos y no es cierto. Todos nosotros, la gran mayoría de nosotros trabajamos de manera voluntaria, ¿sí? Y esto es muy difícil, o sea, tener un proceso social y un proceso digamos, de construcción de paz siendo voluntario es muy difícil. Es muy difícil porque la gente necesita cumplir con tareas personales de trabajo, con sus agendas familiares y aparte de eso con la agenda del voluntariado que implica el proceso de reincorporación y eso pues es muy complejo. Entonces quería hacer esa reflexión, yo espero que me hayan podido captar el punto a lo que iba y no sé qué Gerard quiera complementar o algo, o discutirme o debatir mi argumento. No, yo creo que más bien complementar, si tenemos tiempo. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? O sea, que tocan, digamos, el papel de la universidad en la sociedad, ¿sí? Y más allá de eso, incluso que tocan el carácter de la ciencia. Entonces, bueno, ahorita pensando un poco sobre lo que estaba diciendo Julián, él trajo a colación
el trabajo de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y entonces no sé si lo conozcan, pero digamos, hay una parte de su trabajo donde él refiere, digamos, a la sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias. Entonces, ¿qué pasa? Así que la ciencia y lo que ha producido la ciencia en realidad son muchas invisibilidades. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi quehacer diario, cuando estoy en el Amazonas, yo veo que llegan los biólogos, ¿no? Los ecólogos, se ponen a estudiar durante medio año X proceso y publican, ¿no? Lo que llegaron a conocer. Y no voy a decir que sea malo, ¿sí? Lo que es claro es que, digamos, cualquier pescador o cualquier cazador, ticuna, huitoto, bora, muinane, barre, ¿sí? Con un biólogo universitario, ¿sí? O con un ecólogo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Digamos, yo creo que no es tanto que la universidad deba salir a la sociedad a decir qué es lo que necesita la sociedad, sino más bien un paso previo, o sea, traer a la sociedad adentro, ¿no? O sea, al seno de la universidad. Tenemos mucho que aprender de la gente allá afuera, ¿sí? Así como, digamos, un indígena ticuna sabe más, ¿sí? que un profesor en biología, así también probablemente un tendero en la Kennedy sabe más sobre economía que un profesor de economía en la Tadeo Lozano, ¿sí? Por así decirlo. Sí, entonces yo creo que eso es un paso importante, o sea, reconocer que la ciencia no es todopoderosa, que en realidad la ciencia ha producido, bueno, de hecho nos ha llevado al borde del, pues, ¿cómo llamarle? Del ecocidio, ¿sí? Y que necesitamos, digamos, maneras diferentes de ver las cosas y de que estas maneras diferentes de ver las cosas no están dentro de la ciencia, no existen en la universidad. Necesitamos precisamente ideas de gente que está fuera de la universidad, ¿sí? Para sacarnos de esta situación, de este apuro en el que nos encontramos, ¿no? No solamente como colombianos, holandeses, sino, digamos, la raza humana, ¿sí? Em, bueno, ese es quizás un proyecto a largo plazo, utópico, aunque, digamos, ya en la ilustración, Diderot se refería a eso, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar de la ciencia, ¿sí? Que venía a reemplazar al Papa y al Rey, ¿no? Diderot decía, bueno, pues entonces, ¿quién puede ejercer ciencia? Y él decía bueno, en realidad todo mundo podía o debería poder ejercer ciencia, ¿sí? A final de cuentas, obviamente, ganaron, digamos, eh, los de siempre, los que tenían plata, ¿sí? Porque decían, no, uno solamente puede ejercer ciencia racional si uno es independiente del Papa o del Rey, ¿sí? Y entonces, bueno, obviamente, ¿quién es independiente del Papa o del Rey? Pues el que tiene plata, ¿sí? Ni se hable de las mujeres, ¿no? Porque en aquellos entonces las mujeres se les consideraba como seres histéricos, ¿no? O histéricas. Pero bueno, pero digamos, más allá de este sueño, yo creo que es importante también reconocer que mucho conocimiento que se produce en la universidad es un conocimiento que, digamos, no pega en la sociedad, ¿sí? Nosotros publicamos libros, artículos para revistas en un idioma, ¿sí? Que solamente puede leer, por ejemplo, en el caso, ¿no? de la sociología y la antropología del desarrollo, que es mi ámbito, que quizás solamente 50 o 40 o 30 individuos en todo el mundo pueden leer, ¿sí? Porque les interesa el tema, porque conocen la jerga académica, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, bueno, el impacto en realidad, ¿sí? que tenemos haciendo este tipo de trabajo es absolutamente nulo, ¿sí? Lo hacemos en realidad no tanto porque nos guste, sino porque nos miden, ¿sí? En términos de producción académica, ¿sí? Que quede indexada, ¿sí? En revistas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante empezar a hablar un idioma, ¿sí? Que entienda la gente. De acuerdo. Y por eso me interesa mucho personalmente este proyecto en el que se ha metido Julián, porque, bueno, en cierto sentido él es un pionero,
¿sí? Hay más gente que ha sacado documentales, pero digamos eso de la videoetnografía, digamos desde el punto de vista de los de abajo, eso es súper, súper interesante, ¿sí? Porque al rato yo creo, bueno, él va a sacar un libro, una serie de documentales que yo creo que van a apelar, ¿sí? A la gente, más que cualquier trabajo académico que se pueda producir en un lenguaje académico. Bueno, y puedo seguir hablando mucho de estas cosas, pero le seguimos para la siguiente pregunta si es que hay tiempo. Sí, claro que hay tiempo. Yo quería hacer también como un comentario complementario a lo que estaban diciendo ustedes dos. Y es, bueno, Julián, yo pienso que sí se capta su punto, que es muy claro y que además es particularmente interesante e importante, porque lo que usted pues nos dice, ¿no? O sea, que no los usemos, que está claro, ¿no? O sea, que la investigación en principio debería de ser para generar desarrollo, para ayudar a solucionar problemas sociales, se convierte en una reproducción de esta utilización, para usar su mismo término, ¿no? O de esas ausencias que nos decía Gerard. Y me parece que el hecho de que esta investigación se haya llevado a un documental, que haya tenido ya sus preestrenos o el quinto que siga, pues en este proceso de darse a conocer es una forma de traducir esa jerga académica a unas realidades sociales que son importantes dar a conocer y que estén en acceso de las universidades, del público en general, para que se puedan llevar a cabo reales soluciones a lo que se necesita, ¿no? Y que ya el hecho de que se pueda conocer, que tengamos una claridad sobre lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro entorno, pues es un paso grande en ese proceso investigativo y de conocimiento científico, devolverlo del día a día, ¿no? Y me parece que es también interesante porque aquí hay varios estudiantes de comunicación, comunicación social y, bueno, de varias carreras de la Facultad de Comunicación, y pienso que tienen las herramientas y que tienen las facilidades justamente para esos procesos de conocimiento, de investigación que ellos pueden llevar a cabo, llevarlos al entendimiento común, ¿no? Hacer unos productos de comunicación de muy buena calidad que se puedan compartir, proyectar, difundir, como cualquier otra, digamos, nota periodística que son diseñadas para la comprensión del público en general, ¿no? Bueno, ese era como un poco el comentario que quería decir. Realmente sí, una reflexión muy interesante. Acá tenemos dos preguntas que quizás las podríamos como unificar en una sola. Voy a leer las dos y ustedes pues la responden como vean que les pueda resultar mejor. Por aquí Ana Milena Zambrano nos dice: Julián, ¿cómo podríamos generar esa unión entre sectores políticos de derecha e izquierda para cumplir el proceso de paz y la reincorporación efectiva en Colombia, ¿no? Y la otra pregunta nos dice: ¿cómo dar a conocer la imagen positiva de los excombatientes y este tipo de documentales de manera masiva para generar espacios de paz sin sectarismos de izquierda o derecha? Entonces los escuchamos a ustedes. Bueno, yo creo que respecto a esas dos preguntas, que son muy, muy parecidas un poco, o se relacionan, yo creo que ese escenario era parte de lo que se hablaba en el acuerdo de paz. Cuando se planteó y cuando se sientan a negociar estas dos partes en La Habana, se hablaba de un término que era muy importante para la negociación, que era la reconciliación. Y la reconciliación implicaba que precisamente esos dos sectores que siempre han estado en tensión durante décadas, pues lograran llegar de alguna manera a un punto de acuerdo en el cual no se vieran el uno al otro como un enemigo. ¿Sí? Obviamente hay todo un proceso histórico y hay incluso una teoría sociológica del famoso término este de lucha de clases y odio de clases, que hay gente que lo ha malinterpretado en decir que es que la izquierda, que los pobres odian a los ricos, pero nadie dice que los ricos odian a los pobres, ¿sí? Entonces, eso es algo sociológicamente explicado y entendido y que está argumentado y que es evidente, ¿sí?
Entonces, lo que se planteaba era llegar a algún punto de acuerdo en que hubiera una especie de reconciliación entre estos dos sectores, como lo puede uno ver, y ahí sí, como decía Gerard, la oportunidad uno de salir, uno se da cuenta cómo se comportan las sociedades en otros países, y uno se da cuenta de que, de alguna manera, claro, hay tensiones entre izquierda y derecha, hay tensiones entre ricos y pobres, pero de alguna manera hay cierta conciliación que no es, por ejemplo, que no se lleva a lo político en términos extremos. O sea, la liquidación del enemigo, lo que está pasando actualmente, matan líderes sociales en los territorios, cuando la derecha usa agentes paramilitares para asesinar líderes o campesinos, eso en muchos países no se ve. Uno no se imagina a la derecha holandesa matando a los líderes de izquierda como ocurre acá en Colombia, no se llega a ese punto, ¿no? Si no me equivoco, Gerard, ¿no? Pero digamos, y no es pretender hablar de que son más desarrollados o más civilizados, no, pero digamos sí hay de alguna manera unos acuerdos en la medida en que esa era la que se aspiraba, ¿sí? Y no se dieron. Y no se dieron, a mi modo de ver, por una sencilla razón, es que las FARC negoció con un sector de la derecha, ¿sí? Pero un sector que no quiso entrar a ese acuerdo, que fue el sector que todos conocemos del uribismo, que nunca se sentaron, nunca quisieron llegar a La Habana, nunca se quisieron sentar y poner a decir, bueno, construyamos un país entre todos. La pregunta es, ¿por qué se da eso? Y yo creo que en el fondo hay unos intereses muy fuertes detrás de la guerra, porque es que la guerra permite un estilo de gobierno que es el que ha venido imponiéndose a lo largo de las últimas décadas en Colombia y que tiene que ver con el gobierno del miedo, el gobierno de la corrupción, el gobierno del narcotráfico, ¿sí? Entonces, cuando hay estos sectores interesados en que no haya paz, ellos nunca les va a interesar la paz. Y así yo quisiera, como plantea Ana Milena, ¿cómo podríamos generar esa unión entre los sectores políticos? O sea, va a ser muy difícil cuando hay unos intereses tan fuertes, ¿sí? Cuando hay plata por medio y cuando hay intereses y gente que se beneficia de la guerra, pues va a ser muy difícil poner a conciliar estos términos. Justo ahorita veíamos la discusión a raíz de la sentencia que sacó la Corte, la Corte Constitucional respecto al tratamiento que le da la fuerza pública a la protesta social, de acusarlos de terroristas, de comunistas, todo este tema de lo que nosotros hemos llamado la doctrina del enemigo interno durante años, sigue vigente. O sea, uno no se imagina en otro país que la policía tenga una actitud, bueno, de pronto en Estados Unidos, pero digamos, en algunos países europeos uno no se imagina la policía tiene una actitud anti-izquierda y todo lo que le huele a izquierda hay que eliminarlo. O sea, uno no se imagina eso. Aquí ocurre así. Cuando la policía se planta en una marcha de la izquierda y empieza a matar y matan en una semana una cantidad de gente, protestaba en contra de la policía, pues uno dice, aquí hay una doctrina militar muy clara que es de atacar a la gente humilde, de atacar al pueblo. Uno no se imagina en una marcha del uribismo la policía dándole palo y bolillo a los uribistas. Eso nunca va a ocurrir, ¿sí? Pero cuando la manifestación es del pueblo, de la gente abajo, sí ocurre. Entonces sí hay una clara doctrina y hay unos intereses políticos que hasta que eso no se supere, nunca vamos a superar estas décadas de guerra que ya llevamos por bastante tiempo. Yo en eso soy muy pesimista y no se trata de ser, digamos, de decir que la paz, que nos íbamos a reconciliar, pero soy muy pesimista en que nos falta todavía madurar mucho ese proceso. Como decía Alfonso Cano en algún momento, decía cuando se acabó las negociaciones en Tlaxcala, decía, nos vemos dentro de 10.000 muertos. Tristemente, en Colombia nos va a tocar pasar tal vez otros 10.000 muertos o quién sabe cuántos muertos más para que los sectores sociales nos volvamos a sentar y empecemos a entender que la importancia de hacer una política sin el ejercicio de la violencia. Pero pasarán desafortunadamente muchos años más. Dejo ahí. Bueno. Muchísimas gracias. escuchamos. Sí, tenemos tiempo, no sé. Sí. Seguimos con usted y ya. Sí. Bueno, sí, la pregunta es un poco, es muy interesante, pero yo creo que no es muy realista pensar que uno va a poder acabar con la derecha y con la izquierda, ¿no? En un par de años nada más. Precisamente
algunas de las cosas que trae a colación Julián. Probablemente la más importante es esto de los intereses encontrados. Sin embargo, yo creo, digamos, en un futuro, ¿no? Y vamos a poner aquí en Holanda, aquí también existe la derecha y la izquierda. De hecho, existen muchas izquierdas, ¿sí? Pero lo importante es que uno puede llegar a cierto tipo de acuerdos, ¿sí? Uno puede, digamos, hacer valer lo que llamamos el Estado de Derecho. Ahora, eso es una cosa que, digamos, pide ciertos requisitos, ¿sí? Y eso comienza, por ejemplo, con la educación a la temprana edad. Si uno, digamos, y esta es una realidad colombiana, y no nada más en Colombia, eso existe en muchos lados en el mundo, ¿no? Donde, digamos, un niño de 3 años, de 4 años, ¿no? La primera vez en su vida donde se ve ante una situación de sí y no, ¿no? De posiciones encontradas, ¿qué pasa? Que él ve que de pronto el papá le pega a la mamá, ¿sí? Son cosas que tienen que ver con machismo, que tienen que ver con alcoholismo, que tienen que ver con falta de educación de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que comenzar por ahí, por el lado de la educación, es sumamente importante, ¿no? Sí, para después poder hablar como, digamos, como adultos sobre nuestras diferencias. Ahora bien, hay que tener cuidado porque los intereses son muy, muy, muy encontrados, ¿sí? En el caso de Colombia también porque no están, digamos, a la luz, ¿sí? Estamos hablando de narcotráfico, estamos digamos, usurpación de terrenos, ¿sí? de territorios. En fin. Ahora, ¿cómo dar a conocer la imagen positiva de los excombatientes y esto? Bueno, eso, ¿no? Lo que plantea Luz Mireya. Mira, yo creo que eso tiene que ver también con la accesibilidad de lo que producimos, ¿sí? La manera de contar la historia. Yo a mis estudiantes aquí en Holanda les cuento que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde nunca hubo una primera internacional ni una segunda internacional, donde el marxismo nunca pegó por diversas causas, eh, ahí lo que pegó, ¿sí? La lucha social, fue un libro. ¿Sí? O sea, no fue la marcha, digamos, del 1 de mayo de Sacco y Vanzetti, que es precisamente en Chicago, ¿sí? Que, digamos, simbólicamente en todo el mundo ese momento se recoge, ¿sí? Como el Día del Trabajo, ¿sí? No, lo que hizo cambiar a la sociedad estadounidense fue un libro publicado por un novelista llamado Upton Sinclair, que escribe un libro que se llama The Jungle, La Jungla, donde él describe de una manera muy, muy accesible, una novela, la situación en los rastros de Chicago, ¿sí? Donde los trabajadores viven en situaciones infrahumanas. Es un libro que sale a finales del siglo XIX. En ese momento la gente se moviliza, dice, pero esto es imposible, ¿sí? Empieza a llamarle, bueno, en aquel entonces no había teléfono, pero a ejercer presión, digamos, sobre la gente que lo representaba y decir, bueno, pero es que esto no se puede, esto no puede seguir así. Sí, entonces, volviendo, digamos, al caso de Colombia, no es simplemente la cuestión de pintar de rosa, digamos, a los exinsurgentes, sino también es el idioma que utilizamos los que podemos hacer uso de la pluma, en describir de una manera accesible, ¿sí? Sobre situaciones en las que, digamos, él o la colombiana se pueden identificar. Yo creo que eso es crucial. Y ahí volvemos otra vez a este tipo de producciones. Perfecto, Gerard, muchísimas gracias. Muy interesante también esa visión internacional. Y muchísimas gracias también a Julián por esa intervención tan importante y tan necesaria para seguir trabajando en la despolarización de nuestra sociedad. Pues
ya se nos acaba el tiempo para la parte del foro. Esto ha sido muy interesante, podríamos seguir conversando sobre esto, porque es una discusión muy necesaria que debemos mantenerla en nuestra sociedad y en las universidades también. Ahora los invitamos a ver el documental, ¿no? Este preestreno como tan esperado, y que pienso que después de esta introducción de esta discusión, pues tenemos como especial interés por conocer este producto audiovisual de excelente calidad y que nos cuenta justamente el proceso de reincorporación de esta comunidad en Mutatá, como ya nos contaban ambos investigadores, un proceso de reincorporación al margen del Estado y que también nos muestra ese compromiso por la paz, ¿no? Que quizás esto también ayuda a responder la pregunta de cómo ver positivamente a los excombatientes. Pues bueno, hoy son personas en proceso de reincorporación comprometidos con la paz y eso es lo que vamos a ver ahora en este documental. Muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias, Gerard, y también a todos los asistentes y pues bueno, aprovechemos este producto audiovisual. Bueno, muchas gracias, Aurora. No sé si ya pusiste el link, pues enviamos el link del festival Sin Excusa, entonces ahí lo pueden ver. Sí, vamos a... O lo coloco. Sí, ya, sí, si quieres ponlo en chat y sería muy interesante. Sigue. Vamos a mirar el documental y después nos reunimos todos otra vez o ¿cómo? ¿Cuál es el protocolo? Pues por lo menos para despedirnos y cerrar, si quieren, pero bueno, la idea es como poder ver el documental y que termine el evento. Ah, listo, Aurora. O sea que esta línea sigue abierta. Sí, sigue abierta. Bien. Bueno, muchas gracias, Aurora. Listo. Muchas gracias a todos los demás. A ustedes. Gracias. Bueno, Gerard, muchas gracias. Un abrazo. Sí, abrazo y nos vemos al rato acá. Bueno. Perfecto. Aurora, ¿quieres que te ayude a tratar de proyectarlo desde aquí? Bueno, perfecto. Sí, dale, ya intento. Voy a entrar por el enlace que nos acaba de enviar Julián. Perfecto.